Ok, chicos. Bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente parte que corresponde a miocardiopatías, ¿sí? Y en este caso a todo lo que son enfermedades de pericardio. Vamos a fusionar estas dos partes, puesto de que son, en teoría, parecen mucho, pero es bien puntual. Y luego la siguiente grabación va a corresponder a todo lo que es taquiarritmias, bradiarritmias, ¿no? Y finalmente los últimos temas que es enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿no? Y cardiopatía isquémica, ¿va? Bueno, empezamos. Miocardiopatías, ¿sí? Que significa una patología que afecta al miocardio. De hecho, hay una subclasificación de las miocardiopatías que se denomina miocarditis. Y recordemos que el sufijo itis significa inflamación, ¿no? Entonces sería una inflamación del miocardio. Consiste en la afectación cardíaca por un proceso inflamatorio, ¿no? Pensémoslo así, un proceso inflamatorio. Sin embargo, la etiología más frecuente de una miocarditis es principalmente una infección viral, o sea, también llamado, ¿no? Se me fue el nombre, pero tiene un nombre. Creo que es atípico, si no me recuerdo. Pero es infección viral, ¿ya? Esa es la causa más frecuente. Otra causa pueden ser fármacos o la famosa fibra aromática que lo hemos escuchado hasta el cansancio, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, hay que tomar en cuenta que consiste en un daño miocárdico, como es el nombre, por una invasión directa del miocardio, ¿sí? Seguimos en miocarditis por si acaso, ¿ya? O sea, hay un proceso inflamatorio que llega al miocardio y lo invade directamente, o sea, es algo directo, ¿sí? Y también puede ser por causa, por ejemplo, de una toxina miocárdica, ¿no? Como dice el nombre, daña al miocardio. Y esto va a estar mediado de manera inmunológica, ¿no? Por factores linfocitos, ¿no? No sé, células inmunitarias. Y como vimos, ahí está el nombre, ¿no? La clasificación más frecuente de una miocarditis es la vírica, o también llamada idiopática, ¿sí? Por ejemplo, causas frecuentes o agentes que pueden causar esta miocarditis vírica, que es la más frecuente, el virus Coxsackie, el adenovirus, también el virus de la influenza, o el parvovirus, ¿no? Principalmente me quedo con estos tres que son más confiables. El parvovirus es muy poco frecuente. Esto afecta a las poblaciones jóvenes, ojito, diferente con la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial que afectaban principalmente a ya mayores. Sí, así que eso nos sirve también como método diagnóstico diferencial, porque si vemos un paciente joven ya con un problema así, podemos pensar en algo vírico, ¿no? Quizá, con mayor frecuencia. En cuanto a la clínica, normalmente es asintomático el paciente, ¿sí? Hasta que se presenta insuficiencia cardíaca congestiva. Congestiva ya hemos visto que consiste en que hay una congestión, valga la redundancia, o sea, un exceso de volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una insuficiencia cardíaca congestiva, el retorno venoso es aumentado y el corazón tiene la capacidad de inyectar correctamente el flujo sanguíneo por la mala cantidad de diástole, ¿no? O sea, no hay una correcta diástole, distensión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, al no haber una correcta diástole, hay una disfunción diastólica. Entonces, ¿cómo va a ser la fracción de eyección del ventrículo, perdón, del ventrículo izquierdo? Podría estar alterado, ¿no? Podría estar, en este caso, no alterado, estaría bien, pero hasta que se llegue a ser dilatada, ¿no? En este caso. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero es hasta que se presente insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto el porqué, ¿sí? Sin embargo, también se puede asociar a pericarditis, o sea, puede ser que hubo un pericardio infectado y llegó al miocardio por su cercanía, ¿no? O quizá por transmisión sanguínea, ¿no? O que incluso se puede creer que puede ser una pericarditis. Y en cuanto a la exploración física es normal y inespecífica, ¿no? Sin embargo, hay casos donde se presenta el tercer ruido cardíaco o el tercer tono. Y también, ojo, soplo de insuficiencia mitral, porque al haber un problema, por ejemplo, de la válvula mitral, va a haber un problema congestivo, ¿sí? Ahí vimos la relación. ¿Por qué? Porque si la válvula mitral, aurícula, ventrículo, no se cierra completamente, se produce insuficiencia o regurgita
o sea, el flujo del ventrículo regresa al momento de la sístole una parte de la aurícula. ¿Y quién se congestiona? La aurícula, ¿no? Y posteriormente el ventrículo cuando la aurícula ya no soporte ese volumen de flujo. Uh-huh. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo más recomendable es que hagamos una biopsia endomiocárdica, o sea, ingresa al miocardio, como dice el nombre, endomiocárdica. Eso va a permitir confirmar el diagnóstico e identificar la etiología causante, ¿no? Puede ser infecciosa, puede ser autoinmune también, pero recordemos que lo que buscamos es que sea lo más frecuente, ¿no? Viral. Por eso siempre pensemos en eso. Ahora, también se puede liberar la troponina. Recordemos que la troponina es el indicio de infarto. Sin embargo, tenemos que descartarlo también del infarto, así que también vemos el PCR y el BSG elevados. Porque el PCR ya es algo inflamatorio y la cardiopatía isquémica no va a presentar un PCR elevado. ¿Me dejo entender? Bueno, en cuanto al tratamiento, principalmente es hospitalización e inmunización del electro, porque podemos, como hemos visto, inducir que es un infarto, pero puede ser solamente una miocardiopatía vírica, porque vemos la relación, o sea, ambos afectan al miocardio, ¿no? Bueno, también hay un riesgo de arritmias ventriculares, es por esa razón que tenemos que supervisar el EKG, y recordemos que todo lo que es arritmia ventricular es peor porque afecta el ventrículo netamente, ¿no? O incluso puede generarse shock cardiogénico, o sea, un problema de la función contráctil, o sea, veamos la importancia de eso, ¿no? Sin embargo, en una miocardiopatía vírica, el único tratamiento es sintomático. Tenemos que darle analgésicos, como el acetaminofén, ¿no? O paracetamol. Pero bueno, tengamos en cuenta de que no es algo bueno a largo plazo. Tenemos que solucionar también el efecto de la insuficiencia cardíaca. Podemos sumarle el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Pero si es para el dolor, siempre es primero sintomático. Bueno, en cuanto a miocardiopatías, son enfermedades que afectan de forma primaria el miocardio. O sea, es netamente punto objetivo, miocardio, ¿no? No estando incluida etiología estructural. O sea, una miocardiopatía se diferencia en que no se ha generado por un problema estructural como podría ser anteriormente la insuficiencia cardíaca o la hipertensión, valvulopatía, aumento de la presión, ¿no? Aumento de efectos hemodinámicos, ¿no? Por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades de pericardio que también podrían influenciar, la enfermedad coronaria, en este caso de los vasos coronarios del corazón, ¿no? Infarto, por ejemplo, o valvulopatía, o sea, nada que tenga que ver estructural. Sí, incluso la hipertensión es estructural porque por la aorta, ¿no? Recordamos la poscarga. Y se dividen en diferentes tipos. Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, que como dice el nombre, consiste en que el miocardio se dilata, una dilatación anómala de esas cámaras cardíacas, principalmente ventrículos, y va a comprometer por ende la función sistólica, porque al haber mucha dilatación no va a poder el corazón contraerse con suficiente fuerza y va a ser insuficiente, por ende puede generar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, ojo, es frecuente en varones jóvenes y también de raza negra, algo muy similar a lo que ocurría con los hipertensos. Sé que no lo mencioné en su momento, pero hay libros, ¿no? Como vimos en terapéutica, en donde personas de tez negra son más propensas a sufrir un problema cardíaco o hipertensión, ¿no? Sin embargo, recordemos que aún la causa más frecuente va a ser idiopática, o sea, vírica, ¿no? Recordemos ese sinónimo. O causa secundaria, cardiopatía isquémica. O sea, no pensemos primero en isquemia, no pensemos en infarto cuando pensemos en problemas de miocardio. Pensemos primero en algo vírico, pensemos en lo más agente, ¿no? Otras pueden ser enfermedad de Chagas, VIH, clásico de pregunta también que nos han preguntado, tóxicos como también la adriamicina, puede ser que pregunte esto, ojito, adriamicina lo trastuzumab, o sea, si viene un paciente que viene con esos medicamentos, cuidado, posiblemente se haya generado solito una miocardiopatía dilatada. En cuanto a clínica, bueno, síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Dependiendo de qué ventrículo es afectado, si es de corazón izquierdo, todo lo que es congestión pulmonar, disnea, ¿no? Y todo va a ser basado en tratamiento de evitar y controlar esa insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya hemos visto cómo, puede ser por su YECA, ¿no? También su beta block,
en este caso. Primero, si no, ya pasamos a otros fármacos, como por ejemplo el inhibidor del receptor de aldosterona, como la espironolactona, ¿no? Síntomas de insuficiencia ventricular izquierda, principalmente, como les digo, todo es casi corazón izquierdo, difícil que sea corazón derecho, aunque también puede pasar, muy poco frecuente. Suman la disnea, la fatiga e incluso también la intolerancia al ejercicio, o sea, va a haber una disnea basada en hacer un esfuerzo físico. Y ojo, que en el caso de la miocardiopatía dilatada, eso puede ser pregunta de examen, son más frecuentes las embolias, ¿sí? Y eso es debido a la dilatación de las cavidades. A mayor dilatación, el espacio o la cavidad va a influenciar de que la viscosidad sanguínea aumente. Por ende, va a generar una embolia y eso puede ser tanto en una cavidad o se puede generar quizá antes o después en un vaso sanguíneo. Eso principalmente sí creo que era aurícula izquierda principalmente. En la exploración física vamos a ver signos de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Ojo, 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 pensemos en esto. En una miocardiopatía vírica posiblemente se afectan ambos ventrículos, por eso podemos encontrar tanto del lado izquierdo como derecho. Ejemplo puede ser eso, un pulso alternante, vemos el pulso va a ser alternante, ¿no? Y la presión venosicular va a ser aumentada, u otros, ¿no? Ahora, como dije hace un momento, suele ser frecuente que escuchemos un tercer tono, como en el caso de la miocarditis. ¿Sí? Ahí ves, sopro, insuficiencia mitral y tercer tono. ¿Sí? Ahí está. Igualito. O sea, pensemos en eso, insuficiencia mitral y tercer tono. Fijo, en la ocultación. O también insuficiencia tricuspidia, por dilatación del anillo valvular. Y son frecuentes siempre las taquiarritmias auriculares, como la fibración auricular, clásico de cabeza, el más frecuente, ¿no? Entonces pensamos en una miocardiopatía que puede asociarse con la fibración auricular debido a un problema que afecta al miocardio, principalmente a nivel ventricular, ¿no? Tratamiento, bueno, tiene que ser en base a insuficiencia cardíaca sistólica porque hay un problema con la sístole, sigamos pensando en eso, ¿no? Y al ser dilatada es la primera indicación de trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque una vez ya el corazón se dilató demasiado, ya no hay forma de que regrese a su tamaño original. Entonces tienes que cambiar el corazón si o si la pata. No hay otra. ¿Sí? La otra clasificación es la miocardiopatía hipertrófica, la cual genera una hipertrofia, ¿no? Desproporcionada a la carga hemodinámica, o sea, va a ocupar más tejido muscular, por ende la cavidad del ventrículo disminuye y por ende el flujo sanguíneo no va a poder llenarse o vaciarse completamente debido al poco espacio que tiene para llenarse, ¿no? O sea, el volumen telediastólico. Esto va a deteriorar la función diastólica por el problema de llenado, como dije hace un momento, y va a causar muerte súbita en jóvenes, ojo, y también atletas. O sea, pensemos en la miocardiopatía hipertrófica como un factor de jóvenes y atletas. En cambio, en el anterior era más que todo en jóvenes y de raza negra. Veamos esa diferencia. ¿Sí? Y eso se produce por una arritmia ventricular, o sea, una arritmia que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo y el rinotropismo, o sea, aumenta la función contráctil, por ende va a generar hipertrofia, ¿no? O sea, ahí se puede ver la lógica. Ojo, punto importante aclarar. No estoy diciendo que ese curso es fácil, yo estoy buscando asociarlo con la fisiología. Ese curso para mí es complicado. Y es mucha memoria, pero quiero verlo desde el punto de vista fisiológico porque creo que para todos no es la mejor forma de poder entenderlo, ¿sí? Igual lo menciona. Bueno, en cuanto a citología, lo más frecuente es que sea hereditaria. Ojo, en el caso de hipertrófica es hereditaria. No culpemos al deportista que hace mucho ejercicio, porque al final el corazón sí lo trabaja, pero mayormente eso ocurre en el 40-60%. En cuanto a fisiopatología, bueno, hay una alteración de la función diastólica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se logra el llenado completamente, no hay suficiente tiempo para que el corazón se llene y tampoco suficiente espacio. Eso va a causar una ausencia de dilatación, ¿sí? O sea, lo opuesto a la miocardiopatía dilatada. Eso altera la función sistólica también,
Luego, que vamos a ver por qué, solo si se presenta una obstrucción en el tracto de salida, hay una salud de salida del ventrículo izquierdo. Si, por ejemplo, tenemos un problema con una estenosis aórtica, ¿no? El flujo sanguíneo no va a poder salir suficiente porque la estenosis es un problema con la apertura de la válvula. ¿Y eso ocurre en dónde? En la sístole. Entonces el flujo sanguíneo se va a quedar nuevamente en el ventrículo y va a pasar a la aurícula. O sea, imagínense un pata que tenga estenosis aórtica e insuficiencia mitral. No, ya ese pata está GG. O sea, literalmente ya se jodió tanto la aurícula como la aorta. Bueno. O sea, interesante cómo pensar lo que puede pasar, ¿no? En cuanto a la clínica, pueden permanecer asintomáticos, normalmente, ¿sí? Pero cuando hay síntomas, lo más frecuente es que presente disnea. Y eso por la disfunción diastólica, como no hay suficiente tiempo para llenar sin tan poco espacio, el flujo regresa a la aurícula por compresión y por ende, debido a esa hipertrofia, se congestiona los pulmones. En la exploración física, ojito, aquí sí hay diferencias, ¿sí? Va a haber un impulso precordial, sostenido e intenso debido a esa contracción auricular que se hace esfuerzo para que el flujo no se quede en la aurícula, sino pase al ventrículo. Pero el ventrículo está chiquito, entonces no va a servir mucho. Se puede palpar, en ese caso, ojo, acuérdense, un frémito sistólico. Si se escucha un frémito sistólico, piense en una miocardopatía hipertrófica, ¿sí? También puede haber una onda prominente que es principalmente basado en el pulso venoso yugular. Y aquí, a comparación de la dilatada, no veo un tercer tono, no veo un cuarto tono, ¿sí? Y otra pregunta de examen, un soplo mesosistólico de eyección en el borde external izquierdo, ¿sí? Soplo mesosistólico, o sea, en medio de la sístole, y un soplo holosistólico en la punta que se irradia a la axila. Entonces, si usted escucha un soplo mesosistólico y holosistólico, ¿qué piensa? En miocardopatía hipertrófica. Sé que no todos lo hemos escuchado, yo tampoco, pero ahí está la teoría, ¿no? Y es pregunta de examen, se me ha hecho la pregunta. Bueno, podemos también encontrar alteraciones en el segmento ST y 1T, en el EKG, pero no es tan confiable. Sin embargo, si queremos algo más seguro, para quizá observar arritmias auriculares o ventriculares, pensemos en un Holter de 48 horas, ¿no? Sin embargo, el ecocardiograma siempre va a ser el método más importante. ¿Por qué? Porque así logramos observar las cámaras cardíacas y poner también el grado de hipertrofia que puede tener el miocardio, ¿sí? El tratamiento, bueno, tiene que ser todo eso en base al ritmo que tiene el corazón. Por ejemplo, si ya presentó un problema rítmico, como auricular o ventricular, en el caso ventricular, hay que buscar que el corazón se relaje. O sea, aquí sí hay forma de farmacológica. En cambio de diatada, no, hay que hacer trasplantes nomás. Por ejemplo, un beta bloqueante, lo cual va a hacer que sea más lento la frecuencia cardíaca, por ende el corazón, aunque ya tenga una hipertrofia, va a poder inyectar poquito a poquito, como primera lección. Y no se olviden, no demos digoxina, o sea, puedo pensar, ¿no? Ya, tiene un problema de hipertrofia, entonces, si tiene una hipertrofia, entonces el músculo no se contrae completamente. Entonces le voy a dar un inotrópico. No, no le demos. ¿Por qué? Porque, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a bajar la frecuencia cardíaca, sí, pero si bajas el inotropismo, ese músculo que ya está sobrecargado no va a poder contraerse completamente. Entonces el flujo sanguíneo no va a pasar a la aorta y GG, o sea, vas a empeorarle. Entonces nunca le des digoxina a un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Siempre verifica tu ecocardiograma y también tu Holter para ver qué parte o qué segmento de la hipertrofia se ha abarcado, ¿no? Finalmente encontramos la restrictiva, que como dice el nombre, se basa muy similar a la anterior, ya que compromete, en este caso, también a la diástole, pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿sí? Esto primero es debido a una rigidez de la pared ventricular, ya sea por infiltración o fibrosis, no sé, por ejemplo, sustancia amiloide, que vamos a leerlo ahorita, y está comprometido el llenado diastólico también, porque está generando una restricción, restringes algo.
En este caso restringes el paso del flujo de la sangre. Pero ojo, tú afectas el llenado diastólico, sí, como en el caso de la miocardía hipertrófica, pero al final de la diástole, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como es un factor obstructivo, o sea, imagínate una válvula que está con amiloidosis, vas a afectar por algo restrictivo que no va a pasar el flujo sanguíneo. ¿Me dejo entender? En cambio, lo otro era un problema del mismo miocardio directamente. O sea, que hay una combinación. Puede afectar las válvulas o el mismo miocardio. Y si ese miocardio lo hace, por ejemplo, más resistente, más duro, por ende menor función contráctil y GGs, ¿no? Su etiología puede ser primaria o idiopática, pero la que podemos pensar siempre es infiltrativa, ¿no? Amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, mucha hemoglobina y tratamiento de insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Porque como es un problema diastólico, actuemos en base diastólico, o sea, lo mismo, beta bloqueantes, primera lección, y no dar digoxina, no olvidarlo. ¿Sí? Recordemos que todo esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, ahora pasamos con pericardio. Cuando la enfermedad de pericardio, recordemos a la pericarditis aguda, que creo que es lo que hemos visto un montón de veces. Primero, ¿qué es pericarditis? Un proceso inflamatorio que afecta el pericardio. Bueno, inflamación, ¿no? ¿Y qué significa que sea fase aguda? Que ella produce un exudado. No olvidar, el exudado es característica de la fase aguda de la pericarditis. Ese exudado va a engrosar y fibrosar al pericardio. Y si se engrosa, recordemos, no hay disensibilidad, ¿no? Y por ende, menor función contráctil. En cuanto a la etiología, la forma más frecuente es la pericarditis biliar idiopática. O sea, vean por qué se puede confundir, ¿no? Por el hecho de que por la causa subyacente o el agente puede ser biliar idiopática, como vimos en el miocardio. Es la forma más frecuente, como ya hemos visto, y, ojo, afecta a jóvenes de sexo masculino. O sea, por eso se confunde mucho, ¿sí? Sin embargo, aquí la diferencia, y podemos descartarlo en comparación de la miocardiopatía o miocarditis, ¿no? Es que en el caso de la miocarditis, vamos a regresar para leerlo nuevamente porque estoy muy olvido. Bueno, puede ser cualquiera de esos agentes, pero en la pericarditis aguda, principalmente pensemos en Coxsackie-B, ¿sí? Como el agente más frecuente, ¿sí? En cuanto a clínica, va a ser una infección vírica de las vías respiratorias altas por síndrome pseudogripal, así que no nos confiemos de la gripe, puede generar una enfermedad del pericardio, por ejemplo, malestar general, fiebre, incluso mialgias. Y va a haber un dolor pericárdico, ¿sí? ¿Y cómo es el dolor pericárdico? Y eso nunca se olviden, es la forma de diferenciar de una miocardiopatía, ¿sí? Y esto, ojo, se genera por el pericardio parietal, o sea, el pericardio se divide en dos, ¿no? Parietal y visceral. Visceral porque está cerca al corazón y pericardio parietal porque está más lejos del corazón. Entonces, si es parietal, es el que está más lejos, ¿sí? ¿Cómo es este dolor pericárdico? Precordial, ¿sí? Continuo y dura varios días, ¿sí? Varios días. Puede ser intenso, opresivo y con sensación importante para diferenciarlo, quemadura, que le quema, un dolor que le quema, como que en tipo ardor, ¿no? Importante también pregunta de examen, mejora al inclinarse hacia adelante. Y ojo, también se puede irradiar hacia el trapecio, o sea, un músculo que se encuentra atrás, ¿no? En el dorso. También se puede presentar, aparte de ese dolor pericárdico intenso, opresivo y de quemadura, un roce o frote pericárdico, que es un signo patognomónico de la pericarditis. También puede haber derrame pericárdico, porque si se afecta a esa capa parietal entre la visceral y parietal, ¿no? Una inflamación de pericardio de cualquier etiología puede condicionar una acumulación de líquido. Y eso va a generar el derrame, porque se va a sobrepasar. Diagnóstico, bueno, puede haber un segmento CT, ¿sí? Importante para diferenciarlo. De hecho, eso por eso se confunde mucho con el infarto, porque aquí hay una elevación de segmento CT, ¿sí? Pero ese se caracteriza por ser en colgadura.
O sea, quiere decir que esa curvatura, ¿no? Es en forma cóncava, una elevación del ST, pero así. Sí, ST, ¿sí? Algo así. Hacia arriba en todas las derivaciones. Ojito, si vemos esto, automáticamente pericarditis. También puede haber un descenso del segmento PR, que de hecho es el signo más específico. Quédate siempre del segmento PR, ¿sí? Es más confiable. Este más o menos, porque puedo confundirlo con infarto. Entonces, enfoquemos en el segmento PR, que es el signo más específico. Y en cuanto al tratamiento, bueno, principalmente es idiopático, o sea, en base a lo viral, ¿no? Hay en dosis altas como aspirina, ¿sí? Aspirina, ibuprofeno, durante 2 semanas. Y se añade también, ojo, la clásica, colchicina, pues, ¿no? Su colchicina. En casos difíciles o rebeldes, ya, pues sí o sí, colchicina. Pero, o sea, aspirina, ibuprofeno y colchicina en el caso de pericarditis. Vamos a hablar también de taponamiento cardíaco, ¿sí? Bueno, aquí se explica un poquito. Por ejemplo, vean que en el infarto agudo del miocardio, comparación de la pericarditis, el otro era cóncavo, ¿se acuerdan? Aquí es convexo en el infarto, o sea, ahí podemos diferenciarlo. Ahí está, pericarditis aguda, ST, cóncavo y difuso. Además, hay descenso del PR, que es el más específico. En cambio, en el infarto agudo de miocardio, hay un ST elevado, sí, pero es convexo. Ojito, convexo. Creo que convexo era algo así. En cambio, cóncavo era algo así. Algo así, no me acuerdo. Que no me gusta hablar de geometría. Pero con la teoría es suficiente. Además, él es localizado. Y el olor no es como anteriormente. Entonces, si es derrame pericárdico, lo podemos ver con un ecocardiograma. Y si es una pericarditis aguda, principalmente con un EKG. Bueno, hablemos un poco del taponamiento cardíaco. De hecho, no es tan largo. Vean, incluso luego pasamos a valvulopatías. Y esta sí la voy a grabar, creo, mañana temprano. Voy a ver. Porque sí creo que ganamos tiempo. Porque ya mi cerebro ya no está aguantando. Pero lo enviaré temprano, lo voy a grabar temprano. De hecho, apenas termine el hospital, lo salgo y lo grabo. Bueno, el taponamiento cardíaco consiste en un síndrome, o sea, hay signos y síntomas similares, característicos, por un aumento de la presión intracardíaca. O sea, hay demasiada presión. Y de hecho eso pasa por lo que les expliqué hace un momento. Tenemos el corazón, tenemos el pericardio. Sé que parece un huevo, pero no es un huevo, pensé que es el corazón, ¿sí? Y que lo que pasa, a veces, por un derrame pericárdico, puede inducir un taponamiento cardíaco. Eso que va a producir acumulación de líquido en exceso. Por ende, la función contráctil de ambos ventrículos no va a ser favorecida, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? No va a poder estirarse o expandirse el corazón. O sea, va a ser un problema diastólico. ¿Sí? Problema en expansión. Incluso también parte de contracción, o sea, habría también una ligera alteración en la sístole. Y vamos a verlo justo ahora. Todo eso por acumulación de líquido en el saco pericárdico. También son las mismas causas de la pericarditis aguda, o sea, porque, como les digo, puede inducir a que se desarrolle. Más frecuente pueden ser neoplasias, pericarditis urémica o idiopáticas. Y como dije, es un problema diastólico porque no permite distender al corazón, por ende no hay un correcto llenado. Disfunción diastólica del corazón. Va a haber una elevación de la presión venosa sistémica, ¿sí? Por una disminución de la precarga, porque no se va a lograr la precarga correctamente, entonces no va a salir, entonces hay una menor presión venosa. En cuanto a clínica, hipertensión venosa sistémica, puede haber irritación yugular, prétora, ojo, característico, prétora de las venas de las caras, hipertensión arterial, porque no hay suficiente fuerza para que, o sea, no hay suficiente capacidad para inyectar correctamente, ¿no? También una reacción enérgica por el taponamiento, porque hay mucho líquido, pues, ¿no? Función simpática, simpático mimético, taquicardia, sudoración, palidez o incluso también oliguria. O sea, veamos que eso se asocia mucho con el caso de, insuficiencia cardíaca, si no me equivoco.
Pero lo que lo diferencia es un pulso paradójico también y el signo de Kussmaul, que es típico de la parálisis conceptiva, por ejemplo, ¿no? Si me pregunta qué signo pedirías, signo de Kussmaul. Y en el guía de tórax vas a encontrar la seguridad cardíaca como en forma de cantimplora. Tratamiento sí o sí tu pericardiocentesis, porque tiene que sacar ese líquido. No hay forma de que un fármaco pueda sacarlo rápidamente. Bueno, esa grabación duró menos, duró 30 minutos, pero nada, chicos, nada, espero haya servido. Mañana envío valvulopatías, también todo lo que es cardiopatía isquémica y todo lo que son enfermedades de las venas. Y voy a empezar con valvulopatías, te acuerdas en este orden, porque la verdad se entiende mejor, ¿sí? Y vamos a verlo con ese grafiquito porque es mucho mejor. Solamente no olvidar, recordemos, válvula pulmonar, aórtica, mitral y tricúspide. Tricúspide, 3 valvas, acaban de ver 2 valvas, y aquí son las semilunares. ¿Sí? Muy bien, chicos.